Muy buenos días, chicos. El día de hoy iniciamos tema nuevo. Vamos a hablar acerca de la coherencia. Para hablar de la coherencia tenemos que entender que es una propiedad textual, es decir, es una herramienta que se utiliza para cumplir una función dentro de un texto. En este caso, la función de la coherencia es darle sentido a los textos, ¿ya? Es decir, le da una unidad. Permite que aquellos que leen el texto puedan comprenderlo, tanto en su contenido como en el objetivo que tiene, ¿cierto? Es decir, la coherencia, vuelvo a repetir, es darle sentido a los textos que se escriben, sean cuentos, sean noticias, no importa el tipo de texto, deben tener coherencia. Porque digamos, por ejemplo, si en Caperucita Roja les dijeran, había una vez una niña llamada Caperucita Roja que fue donde su abuelita y luego se encontró un lobo, pues no hay coherencia porque no hay un orden secuencial de los hechos que necesitamos tener pues para poder entender esa historia. Entonces, la coherencia se encarga de eso, como de buscar que los textos sean coherentes, que tengan sentido, que tengan lógica. Además, para ser coherente, un texto tiene que incluir la información necesaria, ¿cierto? Si vas a contar una historia, tienes que contar absolutamente todos los datos para que la persona que lo lea lo vaya a entender. Pero no es solo entregar la información, es hacerlo de una forma ordenada, que tenga un orden lógico, que haya una secuencia en los hechos. Porque si me cuentas primero la mitad y luego el final y luego el inicio de la historia, pues no voy a entender. O el lector que lea el texto no va a entender, ¿cierto? Entonces, un texto coherente debe tener un tema específico, ¿cierto? Por ejemplo, eh, las empanadas. La estructura organizada, pues que cumpla una estructura. Si es un cuento, pues inicio, nudo y desenlace. Si es un ensayo, pues introducción, desarrollo, conclusiones y demás. Eh, y pues unas relaciones lógicas, es decir, que pues debe haber un enlace entre párrafos, entre las oraciones, ¿cierto? No es que yo en el primer párrafo, por ejemplo, ya que dije el tema de las empanadas, si estoy hablando de las empanadas y en el segundo párrafo me vaya a hablar de, no sé, personas que hacen paracaidismo. No tendría sentido, es decir, cuando vamos a hacer un texto, sea un cuento, sea cualquier cosa, debe tener una relación lógica, tanto las oraciones que tiene cada oración como los párrafos, ¿listo? Vamos a ver cuál es lo ideal en un texto coherente y en un texto incoherente. Por ejemplo, los textos coherentes tienen un tema o una idea principal, ¿cierto? Que es donde gira alrededor la historia. Por ejemplo, si habláramos de las noticias, el coronavirus, pues ¿cuál es el tema? El coronavirus, ¿cierto? Ese es el central, esa es la idea principal. Pero vean, aquí veamos en un texto incoherente cómo sería. Entonces, hay alguna parte del texto que no guarda relación con el tema. Entonces, miren un ejemplo. ¿Verdad? El oso de anteojos está en peligro. Ojalá hubiera cogido el paraguas. Las dos oraciones no tienen sentido entre ellas. Si están dentro de un mismo texto, no hay un sentido, no hay una lógica. Porque el tema sería el oso de anteojos, pues no hay que estar hablando de los paraguas y por qué cogerlos o no cogerlos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tiene un texto coherente? Bueno, las ideas que se presentan, ¿cierto? Que hay ideas principales, secundarias, implícitas, ellas se presentan en una estructura organizada, es decir, de una forma que se perciba la información nueva, o sea, que cada información nueva que aparezca tenga que ver con la idea principal, con la idea central del texto, ¿cierto? Si yo, digamos, el tema del COVID-19, yo puedo empezar hablando sobre qué es el virus, luego sobre cómo afectó a China, luego sobre cómo afectó a Europa, luego cómo ha afectado a América Latina, y después puedo hablar de qué avances se han hecho en investigación, qué medidas han tomado los gobiernos. ¿Mm? Todas estas ideas son secundarias o implícitas, pero hablan del mismo tema, ¿cierto? De la misma idea principal. Eso es que tenga una estructura organizada. Veamos un ejemplo de un texto incoherente. Entonces, hay alguna parte del texto que no aporta información nueva. Entonces, algún día volveré, regresaré en alguna ocasión. Pues esto es redundante porque no nos está aportando información nueva. La idea de los textos es que en cada párrafo no me repitan lo mismo que ya leí porque pues no es la intención. La tercera característica de un texto coherente es que los enunciados son comprensibles. Recuerden, cuando hablamos de enunciados hablamos de oraciones, ¿cierto? Es decir, que las oraciones sean comprensibles y estén relacionadas lógicamente entre sí. Y pues obviamente que sigan la idea principal, ¿cierto? Que haya un orden, que usemos conectores lógicos adecuados. Vamos a decir, sin embargo, entonces, para.
todas estas palabras que se utilizan para unir enunciados. Eh, un ejemplo, digamos, ¿de qué? De un texto que no es coherente, es decir, que es incoherente. Entonces dice, hay alguna parte del texto que contiene ideas falsas o contradictorias. Entonces acá, miren, ayer fui a tu casa, no conozco tu casa. O sea, no puede decir que fue a la casa de él y después decir que no la conoces. Eso es contradictorio, eso no tiene lógica, no tiene un orden establecido. Eso es pues, estas son como las características que debe tener un texto coherente, ¿cierto? Para que tenga lógica, para que tenga sentido. Ahora pues vamos a ver cuáles son los temas e ideas dentro de un texto, cómo se reparten, cómo es la jerarquización de esto. Bueno, cuando hablamos del tema de un texto, el tema de un texto es el asunto general, de lo que se va a hablar principalmente, sobre la pobreza, sobre la niñez, sobre la violencia, sobre las pandemias, sobre una historia mágica, sobre una historia de terror. Bueno, es el asunto general descrito, ¿cierto? Y es lo que se va a explicar a lo largo de todo el contenido del texto. Entonces, hay que exponer una serie de ideas en torno a ese tema. Entonces, hay cuatro tipos. Está la idea central, que es una idea principal. La idea central es el tema, el tesis o planteamiento central del texto, ¿cierto? Puede ser la formulación de un problema, puede ser un concepto, una definición, un juicio de valor o una crítica, ¿listo? Están las ideas principales, pues son aquellas que desarrollan esta idea central, se aseguran de que el texto esté hablando siempre de esa idea central, ¿cierto? Que no nos salgamos del hilo y empecemos a hablar de violencia y terminemos hablando de moda. ¿M? Las ideas secundarias son aquellas que sustentan, es decir, que complementan a las principales, ¿ya? Las engranan. Por ejemplo, la idea principal dice, grandes avances científicos han demostrado que el plasma puede ayudar a mitigar los efectos del coronavirus. Una idea secundaria lo complementaría diciendo, por ejemplo, eh, la Universidad de Michigan en Estados Unidos demostró en el informe tal que dicha información es cierta, por ejemplo, ¿sí? Y asimismo, pues, encontramos como cuarta clase de ideas las ideas implícitas. Las ideas implícitas son aquellas que no aparecen escritas directamente dentro del texto, sino que las deducimos. Tenemos que usar nuestra cognición, es decir, nuestro cerebro, ¿cierto? Nuestra interpretación para poder deducir eso. Por ejemplo, en el texto nos dicen, a lo largo de lo que pasó, Estados Unidos logra ser el primer país con contagiados de COVID-19, llegando a más de 600.000 contagiados. Entonces, eh, esa es una idea, digamos, principal o secundaria, pero tiene una idea implícita. ¿Qué nos da a decir? Que Estados Unidos es un país que no ha tomado medidas pertinentes, ¿cierto? O que en Estados Unidos, no sé, la gente no le da tanta importancia a ese tema. Pueden salir muchas ideas implícitas de ello, ¿ya? Eso es a lo que voy con esto. Entonces, estas son las clases de ideas que se utilizan en la coherencia, se utilizan para tener un orden lógico y que nuestros textos siempre tengan sentido. Este tema que estamos viendo lo encuentran en la página 68 y 69. Al principio de la página 69 hay unos fragmentos que van a encontrar acá, tres fragmenticos. Los van a leer y aquí nos va a dar ejemplos de lo que es la coherencia. Entonces leemos esto también como retroalimentación de nuestro conocimiento, chicos. Esto es lo que teníamos que ver por coherencia. Igual si tienen dudas o preguntas, ya saben que me pueden escribir, me pueden preguntar y ahí yo estoy. Vamos a tomar apuntes. El título es la coherencia. Vamos a copiar estos tres parrafitos de acá. Eso se ve que es alto, pero eso en realidad es poquito. Aquí es por lo que se ve grande en la pantalla. Esto es de la página 68, ¿cierto? Y copiamos estas tres características que dicen en un texto coherente, estas de aquí, el costado izquierdo de la pantalla. Bueno, estas no, las del texto incoherente no, solo esto, y eso es lo que vamos a tomar de apuntes. Por último, pues vamos a desarrollar el taller aplica de la página 69. Este taller se compone de 5 puntos, pero vamos a realizar los siguientes. Vamos a realizar el primer punto, que nos dice la siguiente noticia será publicada en un diario, sin embargo su autor aún no encuentra el título ideal. ¿Qué nos piden acá? Que leamos, por favor, identifiquemos tema, idea central para ponerle un título a la noticia. Vamos a realizar el punto número 2, que nos dice que subrayemos con diferentes colores en esta noticia de acá la idea principal,
la idea secundaria y otra idea secundaria, ¿listo? Vamos a hacer esos dos y vamos a hacer el punto 5. El punto 3 y el punto 4 no se hace, muchachos, ¿listo? El punto 5 nos dice por qué los siguientes textos son incoherentes, reescríbelos para corregirlos. Entonces van a encontrar tres oraciones que son incoherentes. Ustedes las van a leer y les van a dar coherencia, por favor, ¿listo? Estos apuntes que tomaron, este taller que hicieron, espero entonces me lo entreguen a vuelta del Classroom, igual por este medio en el que les envié esta actividad. Entonces, por favor, para ir calificándoles, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, recuerden que están de 7 de la mañana a 3 de la tarde, chicos. Espero estén muy bien, un abrazo, que les vaya muy bien, feliz día a todos.